Hola a todos. Bueno, esta es la segunda clase que damos del tema de proporcionalidad. En la primera os recuerdo que dimos dos cosas muy sencillas, que era el concepto de razón, que es el cociente entre dos números, y cuando teníamos una igualdad entre dos razones, pues teníamos lo que era una proporción. Y aprendimos cómo sacar el cuarto elemento de una proporción si conocemos otros tres. Bueno, ahora ya empezamos con los contenidos propios del tema de proporcionalidad. El punto 2 del tema se titula magnitudes directamente proporcionales. El símbolo de P significa directamente proporcionales. Esa D y esa P ya sabéis lo que significan a partir de ahora. Antes de empezar, os voy a comentar lo que es el concepto de magnitud, que está muy bien explicado en el vídeo que visteis de Troncho y Poncho. Una magnitud es cualquier característica que se puede medir con números, sabiendo que los números están ordenados de menor a mayor y en una escala de verdad. O sea que sabemos que el 2 es el doble de 1, pero lo sabemos que es por de verdad. ¿Cuáles ejemplos de magnitudes que sí conocemos? Pues por ejemplo el precio, que se mide en euros, el tiempo, que se mide en horas, el peso en kilos, la velocidad en kilómetros hora, el número de bolígrafos que se compran a una magnitud que no tiene dimensiones. Un error habitual es confundir la magnitud con su unidad de medida. La magnitud es el precio, la unidad de medida es los euros, los dólares, los yenes, los yuan. La magnitud es el tiempo. La unidad de medida puede ser la hora, el minuto, el segundo. No confundáis eso. Nosotros cuando hagamos problemas siempre pondremos la magnitud y después a continuación su unidad de medida. Ejemplos que no son magnitudes, por ejemplo la belleza es subjetiva, la elegancia, la bondad, ese tipo de características que son más bien subjetivas no son magnitudes porque no se pueden cuantificar con números. Los números los pone cada persona a su antojo. Sin embargo, por ejemplo, la estatura, la longitud, el peso son cosas que no son subjetivas, son objetivas. La primera definición que vamos a ver, y muy importante, es la de magnitudes directamente proporcionales. Aquí se le llama A y B, que pueden ser cualquier nombre. Dos magnitudes A y B son directamente proporcionales si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si imaginaros que vais a comprar tomates. Si compramos el doble de tomates, evidentemente nos cobrarán el doble. ¿Os dais cuenta que al multiplicar por 2 una magnitud, la otra también se multiplica por 2? Esa es la forma de entender cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Duplicar. Si yo la doblo una, la otra se dobla. Aquí la definición dice que también que si divide una, la otra se divide. Si yo compro la mitad de tomates, pues me pago la mitad. Evidentemente, si divido entre 2, también aquí divido el precio entre 2. A mí me gusta que es más fácil multiplicar que dividir. Pues vamos a pensar siempre con si multiplicamos una por 2, ¿qué le pasa a la otra? ¿Se multiplicará por 2? Y así sabremos. Pues entonces A y B deben de ser dos magnitudes directamente proporcionales. Voy a meter algunos valores en la tabla para que veáis cómo funciona la proporcionalidad directa. Vamos a suponer en una tienda que un kilo de tomates cuesta 2 euros. Si yo multiplico por 2 la cantidad de tomates que yo compro, se quedará multiplicada por 2 el precio de esos tomates. Ahora, fijaros, del 1 al 3, ¿a qué multiplico aquí por 3? Pues del 2 al que hay debajo del 3, multiplico por 3. Muy sencillo, si uno valía 2 euros, pues 3 por 2, 6 euros. Ahora, una del 1 al 5, y aquí sería evidentemente 10, pero voy a explicar una propiedad. Si estos dos están en proporción y estos dos están en proporción, o sea, 2 es a 4 como 3 a 6, yo sumo este y obtengo ese, que es 5. Y sumo 4 y 6 y obtengo ese, que es 10.
Si yo sumo los numeradores de una proporción y los denominadores de una proporción, la suma de arriba y la suma de abajo seguirá estando en proporción. Fijaros, 1 y 2, 3 y 3, perdón, 2 más 3, 5 y 5, 10. Si yo sumo 4 y 6, 10 y 10, 20. Aquí deberá de haber un 20. Otra forma de hacerlo, de aquí a aquí es por 10 y de aquí a aquí es por 10. Imaginaros que me dan aquí un 40. Yo sé que del 20 al 40 se multiplica por 2. ¿Cómo se irá del 10 acá? La operación que hay que hacer del 10 al que hay encima del 40 será multiplicar por 2. Aquí tendremos que poner un 20. También podríamos haberlo hecho de aquí. Del 2 al 40 es por 20, del 1 al que hay ahí por 20. Mirad la tabla, la que nos resulta de hacer un ejemplo de dos magnitudes que claramente son directamente proporcionales. Eso lo voy a escribir aquí en la tabla de esta forma. dP significa que las magnitudes son directamente proporcionales. Fijaros, ayer dimos el concepto de razón. Pues aquí se mantienen constantes iguales las razones. 1 es a 2, como 2 es a 4, como 3 es a 6, como 5 es a 10, como 10 es a 20 y como 20 es a 40. ¿Os dais cuenta que todos esos cocientes, esas razones son iguales? Y digo razones porque podrían ser números decimales. ¿Son iguales? Pues como son iguales, se mantienen iguales, eso se llama una constante. La K de constante y D de que es de proporcionalidad directa. Vamos a ver esa definición. La constante de proporcionalidad directa es el cociente que se hace entre el valor de arriba y el valor de abajo, es decir, la razón de los numeradores entre los denominadores, supuesto que esta es la primera magnitud y esta es la segunda magnitud. Se llama K de constante y D de directa. En este tema veremos proporcionalidad inversa y veremos otras constantes y pondremos una K y una I. Un concepto nuevo. ¿Habéis visto que yo con dos magnitudes directamente proporcionales he generado una tabla de valores? Pues esta tabla se llama una tabla de proporcionalidad directa. De forma abstracta, sin nombre. Dos magnitudes A y B. Y aquí tenemos los valores asociados. Este es correspondiente a este es correspondiente a este. Se dice que es una tabla de proporcionalidad directa si las razones de los de arriba entre los de abajo, es decir, A1 entre B1, A2 entre B2 y así los que hubiese, son siempre iguales, se mantienen constantes las razones. A esa constante se le llama la constante de proporcionalidad de la tabla. Una cosa que es muy importante, por eso le he puesto aquí un asterisco. Si esta tabla, una tabla de números, vemos que cumple eso, que este entre este igual a este entre este igual a este entre este, a todos los que hubiera, la tabla será de proporcionalidad directa. Y cuando la tabla es de proporcionalidad directa, las magnitudes que las conforman, A y B, son directamente proporcionales. Vamos a empezar ahora, ya después de toda esta teoría, a hacer ejercicios prácticos. Yo he seleccionado una serie de ejercicios para que hagáis del libro y aquí he propuesto otros distintos pero que se hacen exactamente igual a las que yo he dejado. Por ejemplo, el siguiente que vemos. Aquí he puesto ejercicio 15, pero no es el mismo que el 15 del libro. Se parece muchísimo. Si vosotros veis cómo se hace en el vídeo, vosotros sabréis hacer el 15. Evidentemente es una cosa que tenía que comentaros. Siempre para hacer los ejercicios que os propongo, debéis de mirar los vídeos que yo os estoy preparando. Vamos a ver lo que nos dice este ejercicio. Estudia si las siguientes tablas son de proporcionalidad directa, que es lo mismo que equivale a preguntarnos si A y B, esto es una pregunta, si A y B son directamente proporcionales. Yo miro esta tabla que me viene aquí dada con estos números. 7 entre 2 lo calculo, mira, 3,5. Ahora calcularía la división 14 entre 4. Lo haría y me sale 3,5.
Ahora dividiría 3,5 entre 1 y me sale también 3,5. De momento todas son iguales. ¿Puedo afirmar ya que la tabla de proporcionalidad directa? ¿Porque las razones son iguales? No. Necesito hacerlas todas. Divido 70 entre 20, que si simplifico sale también 3,5. Ahora sí, ¿os dais cuenta que todas las razones que aquí aparecen son iguales y valen 3,5? Pues entonces decimos que sí es una tabla de proporcionalidad directa. La constante evidentemente vale 3,5. La constante existe cuando la tabla es de proporcionalidad directa. Vamos a mirar una segunda tabla. Este segundo ejemplo que os pongo, aquí veis que 10 entre 2, la primera razón vale 5. La segunda razón, 100 entre 20, vale también 5. La tercera razón, 1000 entre 200, también vale 5. Y por último, la última razón, que es 10.000 entre 5.000, no sale 5, sale 2. O sea que es distinta. Entonces, aunque casi haya 3 que sí son iguales y con que haya una que es distinta, ya no todas las razones son iguales. Como explicamos antes, tenían que ser todas, desde el principio hasta el final. Como no todas son, podemos decir que no es una tabla de proporcionalidad directa. Y como no es una tabla de proporcionalidad directa, no existe constante. La constante existe cuando sí es de proporcionalidad directa. Veamos un tercer ejemplo. 4 entre 8. Esa razón vale 0,5. 0,5 entre 1. Pues vale 0,5. 2 entre 4. También vale 0,5. Y 6 entre 12. También vale 0,5. Como si valen todas iguales, las razones, pues entonces sí es una tabla de proporcionalidad directa. Y si nos piden calcular la constante, decimos que la constante es 0,5. Para terminar este ejercicio, evidentemente quiero que veáis que si la tabla es de proporcionalidad directa, estas dos magnitudes sí son directamente proporcionales. Y si la tabla no es de proporcionalidad directa, estas dos magnitudes A y B del apartado segundo no eran directamente proporcionales. Bien, ahora vamos a continuar la clase con este ejercicio. Bien, el ejercicio que se parece mucho al 11 del libro y os lo voy a mandar. En este ejercicio lo leemos, nos dice: completa la tabla en el cuaderno y halla la constante de proporcionalidad. Aquí voy a poner algún dato para que veáis la tabla, que se me ha olvidado copiar algún dato. Pues imaginaros que aquí sé que 2 billetes de tren cuestan 5 euros y que me dicen que complete. Pues aquí pongo, por ejemplo, 10 y aquí pongo, por ejemplo, 8. Vamos a completar esa tabla y calcular la constante de proporcionalidad. Bien, si nos dan esos datos, ¿cómo calcularía yo este valor? Vamos a ver. Del 5 al 10, ¿cómo hemos pasado? ¿Multiplicando por 2? Pues del 2 a este pasaremos multiplicando por 2. Si de aquí a aquí es por 2, de aquí a aquí será por 2. 2 por 2, 4. Ahora, ¿cómo pasamos? Aquí tenemos un 8 y aquí tenemos un 4. ¿Cómo pasamos del 4 al 8? Pues multiplicando por 2. Pues del que hay debajo del 4 al que hay debajo del 8 será multiplicando por 2. Y ahí vale 20. Ya veis cómo se completa una tabla de proporcionalidad. El siguiente paso, nos piden hallar la constante de proporcionalidad. Yo sé que no lo he hecho antes, pero tenía que haber leído los enunciados, que la primera magnitud es el número de billetes de tren y el precio en euros. Evidentemente, al doble de billetes de tren que yo tenga, me cobran el doble en la taquilla. Estas magnitudes son directamente proporcionales. La tabla es una tabla de proporcionalidad directa y puedo calcular la constante. La constante es
estas divisiones, 2/5, 4/10 y 8/20, que son iguales. De todas ellas, ¿cuál es la más fácil? Esta, que vale 0,4. La constante de la tabla vale 4. Otro ejercicio que se parece mucho al ejercicio 12 que os voy a proponer. En este ejercicio nos dice: construye una tabla de valores de dos magnitudes directamente proporcionales sabiendo que la constante de proporcionalidad vale 2,5. Aquí me dan la constante, que le llamo K sub D, que vale 2,5. Y por otra parte me dice que construya una tabla a la primera magnitud A y a la segunda B, que yo sé que van a ser directamente proporcionales. Esta y esta van a ser directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque la tabla es de proporcionalidad directa. Os recuerdo que si yo pongo aquí arriba uno y aquí abajo otro, el cociente del que pongo aquí y el que pongo aquí tiene que salir 2,5. Imaginaos que pongo aquí 2,5. Pues, ¿por quién tengo que dividir 2,5? Porque la constante es esa, 2,5. ¿Por quién tengo que dividir 2,5 para que me dé 2,5? Pues entre 1. Pues aquí pongo un 1. De aquí a aquí multiplico por 2. Y de aquí a aquí multiplico por 2. Aquí tendría un 5 y aquí tendría un 2. Me dice que construye una tabla de valor con los valores. Puedo añadir los que yo quiera. Voy a añadir un par más. Aquí multiplico por 2. Aquí multiplico también por 2. De 2 por 2, 4. Aquí voy a multiplicar ahora por 10. 100 y aquí por 10. Y obtengo 40.